Buenos días. Qué gusto verles a todos, bienvenidos. Bienvenidos los que normalmente nos vemos y bienvenidos los que nos acompañan por primera ocasión. Qué gusto que estés aquí. Dios quiere hablarnos, ayudarnos, compartirnos su verdad, ayudarnos a conocerle, hacernos libres, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? A través del conocimiento de la verdad, Dios nos hace libres, nos da libertad. Acompáñenme por favor en su Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo número 5, versículos del 28 en adelante. San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en los versículos 28 y 29. Mientras lo encontramos, hago memoria. San Juan 5, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Versículo 28, es Juan 5, 28. La Escritura, el que está hablando es el Señor Jesucristo. Si tu palabra es de esas que tiene, si tu Biblia es de esas que tienen las palabras en rojo, encontrarás que es el Señor Jesucristo el que está hablando, el que está tomando la palabra, y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Deja abierta ahí tu Biblia y déjame hacer memoria un poco de lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas. Estamos en medio de un ciclo al cual hemos llamado la realidad de la resurrección. Hemos hablado en primer lugar de la resurrección del Señor Jesucristo, del testimonio que nos dan las Escrituras. La segunda enseñanza que tuvimos, hablamos de que la resurrección es comprobable, de que no es un hecho al que tengamos que creer de manera ciega, sino que podemos, al momento de verificar las evidencias, darnos cuenta que el Señor Jesucristo sí resucitó. Y en consecuencia, hemos hablado en las siguientes semanas de que si el Señor Jesucristo resucitó, ha prometido también resucitar a los que creen en Él. Hablábamos hace 15 días de aquella primera resurrección, o la resurrección de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, algo hermoso, en donde el Señor Jesucristo promete darle vida nueva, una nueva vida a aquellas personas que lo aman, que le entregan su vida, que depositan toda su confianza en Él. La semana pasada hablábamos de aquellos efectos que produce la resurrección en los creyentes, esa nueva vida, ese testimonio del perdón de los pecados. Ok, todas estas cosas las hemos venido hablando, pero la verdad quedaría incompleta sin esta verdad de la cual vamos a hablar el día de hoy, de la resurrección de los no creyentes. Retomamos la palabra y el versículo 28 nos decía: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana, que sea su palabra con el testimonio de su Espíritu el que hable a nuestras vidas? Amén. Cerremos los ojos. Padre, gracias porque estamos aquí. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está hoy reunido, Señor. Hoy necesitamos que tu buen Espíritu nos hable. Esta verdad es muy saludable para el alma de cada uno de los que estamos reunidos, Señor. Es una verdad que nos ayuda a los que hemos creído en ti para afirmar nuestros pasos. Es una verdad que debe ayudar, Señor, con tu Espíritu a aquellos que todavía no han tomado esa decisión, a tomar una decisión sobria y correcta, y entendiendo qué es la salvación. Padre, ayúdanos, ayúdame a mí a hablar,
Ayuda a cada uno de los presentes a poner atención y sobre todo que tu Espíritu Santo permita que la verdad caiga en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, les voy a pedir que busquemos otro libro de la Biblia, ahora el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 10 al 15, y les voy a pedir que lo dejemos abierto ahí durante toda la reunión. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 10 al 15. Es sencillo encontrarlo, está al final de la escritura, y son prácticamente es el penúltimo o antepenúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis 20, versículo del 10 al 15. Mientras lo encontramos, les comento. Hemos estado estudiando, hablando de la resurrección, hemos estado usando varios textos de diferentes, ubicados en diferentes libros de la Biblia, pero hay dos que nos han servido de guía. Uno es 1 Corintios 15 y el otro es Apocalipsis 20. Esos dos libros son los libros por excelencia para entender las verdades eternas. La mayoría de las preguntas que pudieran surgir en nuestros corazones, como qué cuerpo vamos a tener cuando resucitamos, por ejemplo, están en estos capítulos. Si vamos a conservar este cuerpo o vamos a tener otro cuerpo y otras muchas cosas, la mayoría de las respuestas están en estos dos libros. Quizá haya cosas que a mí se me pase mencionar o que a alguno de los hermanos que ha tomado este lugar se le pase mencionar, pero la mayoría de las respuestas las encuentras en estos dos libros y en estos dos capítulos. Bien, Apocalipsis 20, versículos del 10 al 15. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo número 15. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, varias cosas que tenemos que aprender y que nos enseña este pasaje, y como que las vamos a ir entendiendo poco a poco. Son muchas, te pido que me tengas un poquito de paciencia. Si quieres tomar nota, toma nota. Si gustas poner completamente atención, las enseñanzas se graban, esta y las anteriores, las puedes pedir o las puedes ver en la página de internet para que pierdas atención. Pero de antemano digo, para que podamos poner atención, de antemano te digo, vamos a hablar muchas verdades. Es una enseñanza y estos pasajes están llenos de verdades. Se nos puede ir alguna. Vale la pena quizá escuchar la enseñanza después o hacer una pequeña nota de todas aquellas cosas que Dios te vaya hablando. El versículo 10 nos empieza, o más bien yo tomé el versículo 10, el pasaje, como tú sabes, forma parte de un capítulo. Al principio del capítulo ya habíamos hablado de la primera resurrección. De este mismo capítulo lo tomamos. Ahora yo parto del versículo 10 para hablar de este juicio eterno. El versículo 10 nos dice el destino futuro del diablo. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amados, por ahí el Señor en su sabiduría acomoda las cosas de esta manera. Y lo que dice claramente o nos da una idea clara. Así como el diablo venció en el huerto del Edén y venció sobre los hombres y los arrastró al pecado, así queda claro en el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales, que el diablo es vencido, y no es vencido en el libro de Apocalipsis, sino que fue vencido en la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fue vencido desde ahí, sin embargo se le permite, de acuerdo con lo que nos enseña la Escritura, hacer guerra contra los santos o hacer guerra contra los creyentes, llevarles y ponerles ciertas tentaciones y manifestarse y moverse en el mundo de los vivos o de los que vivimos en este mundo en diferentes etapas. La Escritura y el Apocalipsis nos enseñan que eso llega a su fin, y antes de que los hombres sean juzgados, el primer juzgado es Él. Él y todas sus legiones, sus tropas, su ejército es juzgado, y el pasaje nos dice que es lanzado al lago de fuego, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero eso debe de quedarnos claro, y los que amamos a Dios no debiéramos de tenerle ningún temor al diablo, porque debemos entender que Él ya fue derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora bien, la siguiente idea que nos pone el pasaje es la que viene en el versículo 11, y vale la pena ponerle mucha atención. Si me acompañas leyéndolo mientras yo lo leo, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Nos pone la escena del juicio, y antes de demostrarnos las argumentaciones o los miembros, lo primero que nos lleva es nos pone una imagen en la mente: un gran trono blanco, y al que va a sentarse en ese trono, o al que se sienta en ese trono. Hay que entender las figuras y las metáforas con las que nos habla la Escritura. El blanco siempre significa pureza, santidad, rectitud, justicia. Entonces, cuando la Biblia nos presenta un color blanco, tanto en Dios como en los creyentes, nos está hablando de un carácter moral. Nos está hablando de la persona que se va a sentar ahí. La imagen que nos pinta es de un trono muy especial y una persona muy especial que está vestida no de un color blanco, sino que está vestida de rectitud, de pureza, de santidad, de misericordia, de justicia. ¿Sí vamos comprendiendo eso? Ahora, es importante. Hay que entender que los que miraron, la Escritura nos enseña, a lo largo de toda la Escritura que tienes tú en tu mano, que Dios le permitió a diferentes hombres de Dios mirar ese trono. Isaías lo vio, algunos otros profetas tuvieron encuentros, Juan lo tuvo. Y cada vez que uno de esos hombres de Dios miró ese trono y al que estaba sentado, vino un efecto. Esa mirada produjo un efecto especial en ellos. Cuando lo miraban, se daban cuenta del tamaño que realmente tenían como hombres, y se daban cuenta de su propia injusticia. Y amado, eso es importante, porque cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, normalmente empezamos a hacer una especie de criterio de comparación en base a las otras personas que vemos a nuestro alrededor, y decimos: bueno, yo no soy tan malo. ¿Por qué? Pues porque, mira, aquel sí es un borracho y le pega a su esposa. Entonces, pues yo, que no soy borracho y que no le pego a mi esposa, debo de ser más bueno, y Dios debe de tener eso en cuenta. Dios debería de tener eso en cuenta. Yo pienso, y si dejas ir tu lógica y asistes a una iglesia, seguramente piensas que por ese hecho tus vestidos están blancos, o tu carácter moral es aceptable delante de Dios. Cuando lo hacemos así, cuando juzgamos nuestra propia condición en base a lo que vemos en los demás, o a lo que hemos progresado en base a nosotros mismos, pues podemos llegar a una conclusión equivocada. Yo soy bueno, Dios ha de ver bien mi vida, porque aparte Él es bueno, y como yo soy bueno, o cuando menos, vamos a llamarlo así, no soy tan malo porque no vendo droga, no soy narco, automáticamente yo puedo caer en una conclusión equivocada. Por eso la figura del pasaje nos lleva a mirar ese trono.
a mirar ese trono de justicia. Cuando Isaías lo vio, dijo: ay de mí, que soy inmundo de labios y habito en un pueblo que es inmundo de labios. Y amado, te lo digo de esta forma, no es porque el profeta Isaías fuera un inconverso, mal hablado, no es una persona de esos, no era una persona de lenguaje florido. El profeta Isaías era una persona educada, era una persona que temía a la ley de Dios. Estoy seguro que él no hablaba ni barbajanadas, ni mentiras, ni cuestiones de ese tipo. Sin embargo, cuando vio ese trono y la rectitud del que estaba sentado en ese trono, él se sintió sucio. Llamado así, a lo mejor tú podrías llegar a un día a una comida de cóctel en donde se acostumbran los colores claros, ¿no? Y vas con un vestido o una guayabera de un color claro y dices: pues van a ver todos que soy de blanco, y te encuentras a alguien que está mucho más blanco que tú y que ese color blanco que resplandece opaca o hace ver sucio u opaco aquella forma en la que tú estás vestido. Amado, eso es lo primero que en una pequeña imagen el pasaje de Apocalipsis nos presenta. A alguien muy digno y muy recto, delante del cual nadie es digno de presentarse así. Todos los que miran ese trono saben que son indignos. Con solo mirarlo, sabes que estás reprobado. No sé si me explico. Es como si tú quisieras jugar fútbol contra un profesional. A lo mejor eres bueno ahí pateando el balón con tus amigos, o a lo mejor eres bueno en la cocina haciendo ciertas cosas. Pero cuando te presentas con alguien que es muy superior a ti, te das cuenta realmente el nivel que tienes. Lo mismo sucede en los términos de justicia. Tú podrás ser bueno en tus propios conceptos y en tus propias opiniones, pero te darás cuenta de tu indignidad o del carácter corrupto de tu propio corazón hasta que te mires en el espejo de ese trono blanco. ¿Sí me explico? Cuando tú lo mires, te vas a dar cuenta que aún aquellas justicias que tú haces no son ni tan justas ni tan buenas. Que aquellas buenas obras que tú haces realmente alguna mala intención tienen, algún sentido de ingratitud o de salirte con la tuya pueden tener. Eso es lo que hace, ese es el efecto que produce. Solamente unos podrán estar en pie y estarán con las vestiduras blancas, los que han sido lavados. Nadie por sus propios méritos, sí sabemos eso. ¿Cuántos dicen amén? Nadie por ser muy bueno y por obedecer la ley va a estar en pie y vestido de blanco. Solamente van a estar vestidos de blanco aquellos cuyos vestidos fueron lavados, que quiere decir que han sido perdonados por el Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos eso? Aún esos al mirar ese trono sabrán que no merecen estar delante de ese trono, pero ellos entenderán y tendrán el privilegio de estar de pie en ese juicio. Ahora, ¿qué más? En el mismo versículo 11 nos enseña, tiene otra idea. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí tenemos una segunda verdad, o si tú quieres hablar del proceder del juicio, algo que se da inmediatamente antes de ser las personas juzgadas. La tierra, el mar y todo lo que tú conoces y tus ojos humanos han visto, desaparecen. Esa es una idea que no solo aparece en Apocalipsis, aparece desde el Antiguo Testamento. Es una idea que se viene repitiendo profeta tras profeta, libro tras libro, y es retomada. ¿Cuál es la idea? Esta tierra y este mundo al que muchos se aferran va a desaparecer, va a dejar de existir. No lo busques en tu Biblia déjala abierta ahí en Apocalipsis, pero vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo vamos a tener aquí en la pantalla.
Fíjate lo que decía Pedro al respecto. ¿Ya lo tenemos? Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amado, la idea es lo suficientemente clara. Digo, ojalá pudiéramos. Yo te decía que son muchas ideas el día de hoy. Esta sola idea podría tomarme 3 horas para demostrártela con toda la escritura. Pero dejemos estos 2 pasajes. La idea es que la tierra desaparecerá. ¿Y por qué hace ese énfasis? Porque, amado, no va a quedar nada que aferrarse. Los bienes materiales, la reputación, las influencias, la belleza, los amigos, los padres, todas aquellas cosas que el hombre construye y a las cuales se aferra, van a desaparecer. Todas, la casa, el negocio, el coche, el cuerpo que edificas, las relaciones, la reputación, las palancas, todas aquellas cosas en las cuales se refugia el hombre, van a desaparecer. Así, literal. Hay quien piensa que esta verdad no es literal. Yo pondría como una objeción a quien piensa que esta verdad no es literal lo siguiente. Vamos a pensarlo desde el punto de vista solamente de la ciencia. Las leyes de la termodinámica enseñan que las cosas, una de ellas enseña que todas las cosas tienden a irse deteriorando, no mejorando. La ciencia sabe que este planeta está envejeciendo y que va a desaparecer. Los científicos saben que otras estrellas, galaxias y planetas han desaparecido. Yo pregunto, ¿por qué no desaparecería la Tierra? ¿Qué la hace tan especial? Definitivamente, la misma ciencia, sin necesidad de utilizar la palabra de Dios, nos enseña que la Tierra va a desaparecer. Ahora bien, ¿por qué en la escena del día del juicio aparece eso? Porque definitivamente al hombre no le va a quedar a qué aferrarse. Mira, si tú ves las películas de Hollywood, no falta la película del día del juicio, la película en la cual el planeta se está destruyendo, y el hombre siempre está buscando una forma de salirse con la suya y aferrarse, ¿no? Los que se suben a la nave espacial y ya encontraron otro planeta, o los que al final se salvan. Hace ya 4 años salió una película, ¿verdad?, de que ya se acababa el mundo, y al final de cuentas, los héroes de la película se quedan viviendo en el mundo. Amado, Dios con esta verdad hace un lado de tajo todo eso. No va a quedar, en ese día, en la resurrección, en la eternidad, no va a quedar a qué aferrarse. Sea tu casa, tu negocio, tu belleza, tu reputación, tus amigos, tus padres, tus influencias, tu trabajo, tu tarjeta de crédito, todo va a desaparecer. El hombre se va a quedar sin refugio y se va a quedar sin argumentos. Y amado, el único refugio que va a quedar es el que cantábamos hace rato cuando cantábamos Torre fuerte es el nombre del Señor. Es el único refugio que va a quedar para los hombres. Todos los demás refugios van a desaparecer. Eso también está claro en la Escritura. ¿Qué más nos pone el pasaje? En el versículo 12 ya nos hace una presentación de aquellas personas que han de ser juzgadas. Dice el versículo 12 y el versículo 13. Y vi a los muertos. Aquí hay que entender una cosa, el que está hablando es el apóstol Juan. Fue llevado en el Espíritu a mirar estas cosas y le fueron reveladas. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros
según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos a entender, en estos dos versículos hay dos ideas, vamos a separarlas. La primera es que nos presenta a aquellos que resucita, y se refiere a ellos como los muertos, ¿verdad? No se refiere a ellos como los vivos, que entendemos que necesariamente tuvieron que morir, y por eso estamos hablando de la resurrección, y nos los presenta volviendo a la vida en ese tribunal, y nos los presenta de todas las edades, grandes y muy pequeños, todos, de toda clase de muertes, de todo tipo de muertes. ¿Por qué hace esa distinción de que el mar entrega a los muertos que había en él y la muerte y el Hades? Amado, eso tiene un contexto cultural importante para la antigüedad, y bueno, hasta el día de hoy sigue esa parte en donde, pero en la antigüedad era muy fuerte, el asunto de la sepultura. Había personas, definitivamente las que morían en un accidente marítimo, o como ahora que pueden morir en un accidente de avión, pues de repente mueren sin sepultura. La Biblia está dejando claro, todos los muertos, tanto los que están identificados en un panteón o en una tumba, como aquellos que se perdieron en el limbo y no se volvió a saber nada de ellos, esos extraviados, esos que nunca aparecieron. Hace unos pocos años en esta ciudad desapareció mucha gente y nunca fue localizada, ¿verdad? Y quizá los padres, y lo digo con amor, con respeto, porque esta ciudad sufrió, como otras han sufrido, la pérdida de seres queridos. Y hubo personas que desaparecieron en ese día, amado. Los que murieron en el mar, los que murieron y están en un lugar desconocido, los que murieron en cualquier parte y no se volvió a saber nada de ellos, en ese día van a aparecer. En ese día se van a presentar y Dios los va a levantar y los va a traer presentes a ese lugar. El pasaje dice más, dice, y la muerte y el Hades, o sea, no va a faltar ninguno. Amado, ¿qué es el Hades? Es una palabra que es interesante. El Hades es una palabra griega y la podemos entender de la siguiente manera. Es la región en donde se encuentran los muertos que mueren sin Cristo Jesús, los muertos perdidos. Así lo puedes ver. O sea, uno muere y ¿a dónde va? Si ese juicio se va a llevar a cabo en un tiempo y en un momento desconocido, o quizá conocido para Dios, pero desconocido para nosotros en los términos humanos, si alguien muere sin Jesucristo, ¿a dónde va? Va a ese lugar, el Hades. Así, es el lugar en donde se encuentran los muertos perdidos. Hay otro lugar. Si tú mueres con Cristo Jesús, no vas directamente a las bodas del Cordero y a danzar a recibir tu herencia como tal. Hay otro lugar que se llama el seno de Abraham. Esa historia del rico y Lázaro nos deja entender ese lugar transitorio a donde van los que mueren. Los que mueren en Cristo van a ese lugar de consuelo llamado el seno de Abraham. ¿Se parece a lo que entendemos como el cielo? Sí se parece. No es exactamente igual. Y lo mismo el Hades. El Hades es el lugar a donde van los muertos sin Cristo. Van a un lugar a donde, si tú lees la escritura, se ve, si tú lees la parábola del rico y Lázaro, o perdón, no es parábola, es una historia. Alguien la quiere asociar a una parábola, pero no lo es. Si tú lees esa historia, te vas a dar cuenta que en el Hades ya suceden cosas. Y los muertos que van ahí ya sufren. Ya sufren. ¿Ya están en el infierno? No. Están en ese lugar. El pasaje de Apocalipsis nos dice que ese lugar los entrega, los devuelve. ¿Cómo lo podríamos imaginar de manera sencilla en estos días? Amado, si alguien comete un delito, vamos a suponer que unos muchachos se fueron a jugar un partido de fútbol, después se tomaron unas cervezas, ya borrachos empezaron ahí a hacer destrozos, los toma la policía, ¿y a dónde los lleva? Los lleva a unos separos, ¿verdad?
No los lleva directamente a la cárcel o a un penal, los llevan a unos separos y los preparan para enfrentar a la justicia y para enfrentar a un juez que va a determinar si son culpables o son inocentes. Cuando van a ser juzgados o van a enfrentar a la justicia, bueno, son presentados para ser juzgados, salen de sus separos. Y si son culpables, entonces ya son trasladados a un penal. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es así? ¿Tú quieres entender entonces qué es el Hades? Es algo parecido a lo que tenemos nosotros. ¿La gente ya sufre en los separos? Definitivamente sí. Ya es privada de la compañía de las personas, ya no falta alguien ahí que les hace malas caras y que les empieza a infundir temor. Claro que sí. ¿Ya están en donde van a estar en su lugar definitivo? Por supuesto que no. ¿Sí entendemos hasta aquí? Bien, entonces el pasaje nos dice que ese Hades entrega también a los muertos que estaban ahí. Y todos los muertos están ahí. Bien, amado, yo siempre he dicho que para estar en ese lugar, en ese día del juicio, es para la única cosa que no necesitas fe, no necesitas hacer ningún esfuerzo. Todos vamos a estar. Puedes estar con Cristo o puedes estar sin Él. Pero todos vamos a estar, no se va a salvar uno. Fíjate cómo lo dice el libro de Romanos. Romanos 14, lo vamos a tener aquí en la pantalla, no es necesario que lo busques en tu Biblia. Dice Romanos 14, versículos del 10 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, porque menosprecias a tu hermano. Aquí va la verdad. Porque todos, repito, ¿qué dice ahí? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No se va a escapar ninguno. No se va a escapar ninguno, y todos los que amamos al Señor, ahí vamos a estar, y también vamos a estar rindiendo cuentas de nosotros mismos. No va a escapar nadie. Por supuesto, el que no quiere ir a una iglesia, está bien. No tiene la obligación de hacerlo, pero también ahí va a estar. El que va de vez en cuando, también va a estar. Ahí sí, a lo mejor un día dices, pues hoy me voy a quedar a festejar el Día de las Madres, anticipado, vamos a hacer una semana de Día de las Madres, ahorita no tengo ganas de ir a la iglesia, ok. En esta vida puedes hacerlo, pero ese día seguro no vas a faltar, ni tú ni yo. Vamos a estar todos. Qué importante es esta otra verdad. Nos sigue diciendo ahora el mismo versículo 12, vamos a ver la otra verdad que está contenida en el versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, lo tenemos en Apocalipsis, bajamos nuestra mirada y vemos Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Va la segunda verdad. Aparecen no solo en escena los que van a ser juzgados, sino los libros por los cuales van a ser juzgados. Y hay dos. Un primer libro que muchos identifican como el registro que tiene Dios de las obras que tenemos o que hacemos todos los hombres, sean buenas y sean malas. Así de sencillo. Las obras buenas están registradas. La Escritura dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor y de sacrificio que presentan los que lo aman para hacer misericordia. La Escritura dice que alguien que le da un solo vaso con agua a alguien que ama a Cristo no perderá su recompensa. Esa es una buena obra. ¿Cuántos dicen amén?
Si Dios tiene registro de esas buenas obras y también tiene registro de esas malas obras. Ahora bien, hay algún teólogo de esos de escritorio que se ponen a darle muchas vueltas al asunto, puede decir, no, ese libro lo que es la Biblia. Ok, te concedo que es la Biblia, que son las palabras de Dios. Vamos a juntar las ideas. Las ideas son las siguientes, lo que está transmitiendo el Apocalipsis es lo siguiente. Los hombres van a ser juzgados por sus obras y la ley por la que van a ser juzgados es por la ley que tú tienes en tu mano en este momento. ¿Sí? Por esas palabras. No por otras, no por la que tú quieras. No vas a decir, bueno, en algunos países la gente decide irse a hacer sus negocios chuecos porque la ley está más suavecita. Hay gente en este mundo que decide irse a países asiáticos a tener una vida libertina. ¿Por qué? Porque allá la prostitución y otras cosas no se castigan con tanta dureza como otros países. O sea, la gente escoge para tener sus libertades, pues el país que más le convenga para hacer las cosas. A veces la gente así escoge la iglesia, ¿no? O sea, en esta iglesia sí me dejan fumar o tomar, o en esta iglesia pues sí puedo decir unas que otras malas palabras, y todos me dicen, hermano, aquí me voy a congregar. Así es el corazón humano, busca a quien se la ponga más bajita. Ahí no va a haber eso. Ahí vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, por las palabras que habló Cristo. ¿Qué habló? No habló grandes cosas, no nos puso grandes cosas. Nos enseñó a perdonar. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Perdonaste, lo hiciste de todo corazón, qué bueno. No perdonaste de todo corazón, estás en problemas, ¿verdad? Nos enseñó a honrar a nuestros padres. ¿Los honraste? Gloria a Dios. ¿No los honraste? Estás en problemas. ¿Sí? Y así podríamos aplicar, tomar cada uno de los 10 mandamientos y aplicar, decir, bueno, pues a lo mejor si nos hacemos un examen vamos a terminar con 0.5 de calificación. Pero vamos a ser juzgados por esa ley, y esa es una realidad. Y algunos que se sienten buenos, cuando se aplican un examen a conciencia, se dan cuenta que no pasan del 3. En fin, fíjate cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Lo vamos a tener aquí en la pantalla. Juan 12, versículos 47 al 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Alguno de aquí diría, ya ves, hermano, ¿por qué estás hablando de juicio? Si el Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. No, vamos a leerlo completo, por favor. Todos esos que agarran de escudo de que no, ahí no aman porque están hablando del juicio. No, vamos a leer el pasaje completo. El Señor Jesucristo efectivamente vino a salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos hablando de eso, porque Jesucristo vino a salvarte. Pero sigue diciendo, el versículo 48 sigue diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Vamos a ser juzgados por las palabras de Jesucristo, no por lo que nosotros queramos. Allá no hay palancas. Allá vamos a enfrentar un Dios justo y una ley perfecta. Amén. ¿Verdad? Ok, ¿qué más? Y alguno dirá, oye hermano, pregunta, y los que no escucharon el Evangelio, sencillo, Dios es ¿cuántos creen que Dios es un juez justo? No sé si puedas apoyarme, hermano, proyectando Romanos 2, versículos del 11 al 16. Les pido que dejen ahí su Biblia en Apocalipsis, ahí déjenla. Ahorita le pedimos a nuestro hermano que nos busque Romanos 2, versículos del 11 al 16, lo vamos a tener acá en la pantalla.
¿Ya lo tenemos? Perfecto. Aquí nos dice la Escritura qué pasa cuando alguien no escuchó el Evangelio y cuando alguien no fue enseñado en la palabra de Dios. Algunos dicen, oye hermano, pero ¿y los aztecas? Mi abuelito que vivía en un rancho y que nadie le fue a predicar, él vivía en una montaña. ¿Qué fue de él? No escuchó la palabra, no escuchó el Evangelio, no tenía una Biblia, no fue a una iglesia. Se dedicaba a ir a su parcela, iba y venía, y eso fue todo lo que supe de mi abuelito. Dios es justo. Y Romanos nos dice con qué vara o con qué medida van a ser juzgados los que no escucharon el Evangelio. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No hay ley, no se te juzga con la ley. Conoces la ley, serás juzgado por la ley. Ahora bien, nos sigue explicando el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no son el pueblo de Dios. Puede ser una persona que sea completamente, lo digo con respeto, ignorante de la palabra de Dios. Entonces el pasaje dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios nos dejó una conciencia y que no necesitas leer no matarás o no cometerás adulterio para saber que matar y cometer adulterio está mal, ¿verdad que sí? Los japoneses, los árabes, los budistas, los hinduistas, juzgan el adulterio, el robo, la fornicación como algo malo, y no lo hacen porque lean todos la Biblia, lo hacen porque la conciencia les indica que está mal, ¿verdad? Entonces, los que no tienen ley, no tienen excusa, porque tienen una conciencia que les indica, esto no está bien, esto no está bien. Los que obedecen esa ley de la conciencia, en el día de ese juicio, Dios les tendrá por justos, por entender la ley natural que Dios les puso. Obedeció su conciencia, respetó lo que Dios le estableció, Dios les tendrá por inocentes. No obedeció la conciencia, tampoco hubo ley, no tiene excusa. Él sabía, por el testimonio interno y por el testimonio de los demás, que lo que estaba haciendo estaba mal y estaba reprobado. ¿Sí entendemos esta parte cuando dicen amén? Bien, eso es importante y es un mero dato, pero es importante tenerlo. Ahora bien, el versículo 12 de Apocalipsis, si bajas tu Biblia, nos dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este otro libro, amado, el cual tú y yo deberíamos de conocer muy bien, deberíamos de estar familiarizados muy bien con él. Algunos de los que estamos aquí sabemos leer la Biblia, ¿verdad? Algunos de los que estamos aquí ya no necesitamos el índice o la concordancia, ya no, porque ya sabemos dónde está Mateo y nos dicen Génesis rápido, y nos dicen Apocalipsis y rápido llegamos a Apocalipsis, y nos dicen Lucas y casi en dos, porque sabemos ya manejar ese libro. Pero los creyentes deberían de saber cómo funciona este otro libro, ese libro de la vida. Ese libro de aquellas personas que están registrados los nombres y las situaciones de las personas que han creído en Jesucristo como su Salvador y que le siguieron hasta el fin. Es un registro especial. Nosotros aquí tenemos un registro civil, ¿verdad? Los ciudadanos desde que nacen son presentados y son registrados. Y cuando un ciudadano no aparece, no podemos desaparecer un ciudadano así, dejar, bueno, ya no apareció y ya. No, hay un registro de ese ciudadano.
Ok, todo aquel que es perdonado y reconciliado con Dios está escrito en ese libro. Y lo importante en ese juicio es lo siguiente, que los que están escritos en ese libro están exceptuados de ese juicio. ¿Van a estar presentes? Sí, van a estar presentes. ¿Han de rendir, o vamos a entenderlo así, o ya han rendido cuentas a Dios de sí mismos? Definitivamente sí. ¿Tienen algo que temer? Definitivamente no, porque están exentos, están exceptuados. Y amado, aclaro una cosa, no porque en esta tierra hayan sido la Madre Teresa de Calcuta y hayan sido perfectos, que hayan sido como más santos que el apóstol Pablo y por eso están inscritos en ese libro. No, amado, no es por eso. Están inscritos porque fueron perdonados. Están inscritos porque fueron reconciliados. Y ese perdón, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que a lo mejor pudieron haber cometido obras más horribles que las que tú y yo pudiéramos haber cometido. Podemos encontrar en ese libro de la vida a una persona que haya cometido 100 asesinatos, que haya robado 500 bancos, que haya vendido droga, que haya practicado la hechicería, el vudú. Podríamos encontrarlo ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios registra a todos los que perdona. Y hay muchos hechiceros, homosexuales, asesinos, ladrones, que se han arrepentido de sus pecados y le han entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No por buenos son registrados en ese libro, sino porque creyeron a una verdad, obedecieron a esa verdad, y por eso fueron perdonados, y por eso son registrados, y está escrito así. Y yo quiero explicarte rápidamente cómo funciona. Si hay aquí alguno que se sabe no inscrito, el libro funciona de la siguiente manera. Son el arrepentimiento y la fe en Jesucristo los que te hacen que seas inscrito en ese libro. No hay otra forma, no hay palancas, no es hablar con el pastor, es darle a Dios cuenta de ti mismo, confesar tus pecados y creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Es la única forma por la cual puedes ser inscrito en ese libro. ¿Qué te hace permanecer en él? La obediencia a la verdad. Porque aclaro, tú le pides perdón a Dios, empiezas a obedecer un rato y al rato te arrepientes y empiezas a vivir una vida como la que estabas viviendo antes en tus pecados, vuelves a las mentiras, vuelves a las drogas, al alcohol, a las amarguras, a lo que tú quieras. Alguien puede ser excluido de este libro, así como los ciudadanos pueden ser expulsados de su país y ser borrados del registro de los ciudadanos. Así este libro funciona. Hermanos, seguro, si la salvación no se pierde. Yo nunca he predicado eso, al contrario, esa es una mentira y es una herejía. La Biblia nos enseña, vamos a Apocalipsis rápido, lo vamos a tener aquí en la pantalla. La Biblia nos enseña que por supuesto que la fe nos inscribe en ese libro, pero que podemos ser borrados de ese libro si vivimos desobedeciendo y deshonrando a Dios. Apocalipsis 3, versículos 4 y 5 dice, está hablándole a una iglesia en el mismo libro que estamos leyendo, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué es lo que quiere decir? Que han vivido una vida deshonrosa, una vida de deshonra a Dios, de desobediencia. Eso quiere decir manchar las vestiduras. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y aquí va lo importante, o aquí va la idea a la que quisiera que pongas atención. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuál es la condición? Una vida de honra y de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Que en consecuencia
que hace que mi nombre sea borrado? Una vida de deshonra y de desobediencia. Y de repente a las personas que creen en esa herejía de que la salvación no se pierde, o de que una vez salvo, siempre salvo, yo les pido que expliquen ese pasaje, ese y otros, porque solamente van a ser salvos, de acuerdo con el Apocalipsis, con lo que venimos leyendo, solamente van a ser salvos los que están inscritos en ese libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Qué cosa tan preciosa saber que tu nombre está inscrito en ese libro. Qué idea tan maravillosa saber que Dios te ha perdonado tus pecados y que no tienes ninguna incertidumbre y ningún temor de lo que pueda pasar en la eternidad, porque sabes que tu nombre está inscrito en ese libro. Y amado, quiero dejar otra idea. Perdón que use muchas ideas. Yo te dije que desde el principio que íbamos a hablar varias verdades. Las personas saben que están inscritas en ese libro de la vida desde aquí. Así. Repito, tú estás aquí y dices, hermano, pero tú estás hablando de la eternidad, a lo mejor estás hablando de 100, 200 años, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo lo voy a saber? La Biblia afirma que si tú estás inscrito en el libro de la vida, lo sabes aquí. Y también sabes si no lo estás. ¿En dónde aparece eso? Veamos solamente un ejemplo. Filipenses 4, versículos 3 y versículo 4. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y aquí va lo importante, cuyos nombres están, ¿en dónde están? En el libro de la vida. Clemente, aquellas personas a las que se está refiriendo el apóstol, y los otros colaboradores están inscritos en ese libro. Está la seguridad, y luego el versículo 4 remata: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Amado, el Espíritu de la Escritura, ¿lo quieres que te lo diga con más pasajes? El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu son las arras, la promesa de recibir la herencia. El creyente sabe, tiene testimonio en el interior, que tiene paz con Dios, que Dios le perdonó sus pecados, que se puede acercar a Él con libertad, y que está inscrito en ese libro. No amanece en la mañana o no se acuesta en la noche, híjole, y si me da un infarto, y si me muero, y no sé si ¿dónde voy a despertar? Está claro, la Escritura dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado. El creyente tiene la certeza en todo momento que está escrito en ese libro, y por eso la Escritura le dice: regocíjate. Qué cosa tan preciosa, qué idea tan maravillosa. Ahora, regresemos a nuestro pasaje. Ahora al versículo 14 viene la sentencia. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Repito el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Varias cosas también aquí hay que entender. Ese lago de fuego, el infierno, el castigo del Gehenna, el castigo eterno, todos ellos sinónimos, son el destino final de los enemigos de Dios. Fue preparado para los enemigos de Dios. Así como nosotros tenemos aquí en esta tierra penales de máxima seguridad, ¿verdad? Para los reos más peligrosos, para las personas de las cuales la sociedad tiene que tener un mayor cuidado. Tenemos diferentes tipos de penales, de baja, de media y de alta seguridad. Y los de alta seguridad tienen ciertas especificaciones especiales para mantener a los enemigos de la sociedad en un lugar especial. Bueno, así Dios ha preparado una prisión
para sus enemigos. De entrada, la Escritura nos enseña que esa prisión no fue preparada para el hombre, sino fue preparada para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí conocen ese pasaje? Y por eso, al inicio de esta enseñanza, mostré con la Escritura que los primeros que son lanzados a ese lugar son precisamente el diablo y sus ángeles, porque Dios es justo. Su tiempo tuvieron, se les acabó su tiempo y fueron juzgados. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que deciden no obedecer a Dios y deciden seguir sus propios deseos y seguir caminando en la comparsa del pecado detrás del diablo y de sus ángeles? El destino es el mismo. Es el mismo. Así, fíjate, Dios es perfecto y como si lo estuviéramos viendo en una situación simétrica. Los que siguen a Cristo resucitarán con Cristo y heredarán lo que Cristo ha de heredar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Los que siguen al diablo y siguen a sus deseos van a resucitar en el mismo lugar del diablo y van a heredar exactamente lo mismo que él. ¿Qué nos dice la Escritura de ese lugar? Hagamos una diferencia. Hace un momentito te hablaba del Hades, que no es el lago de fuego. Si tú lees El Rico y Lázaro, te vas a dar cuenta que en el Hades ya hay tormentos. Pero lo que Jesús dijo de este lugar merece mención aparte. Jesús dijo de este lugar que ahí hay un fuego que nunca se apaga. Y alguno dirá, hermano, pero ¿cómo nos vamos a quemar para siempre si nuestro cuerpo se quema? Lee por favor 1 Corintios 15, ahí solito viene la respuesta. El cuerpo que van a tener las personas tanto en el cielo como en el infierno va a ser diferente. El alma permanece, los recuerdos permanecen, la forma de ser permanece, todo lo que tú eres permanece, pero en un cuerpo diferente. Es como si tú cambiaras a un líquido de envase o lo cambiaras de vaso. El líquido es el mismo, lo que cambia es el envase. Igual, los hombres van a cambiar de cuerpo, seguirán siendo los mismos. Si en esta vida fueron santos, seguirán siendo buenos. Si en esta vida fueron injustos, en aquella vida van a seguir siendo injustos, con otro cuerpo. Y la Escritura dice que aquí yo cito a Jesucristo. Jesucristo dijo que en ese lugar el fuego no se apaga. Que en ese lugar, algo a lo que él se refiere como el gusano no se muere. Amado, varios dicen que ese gusano al que se refiere Jesucristo es la conciencia. Y si algo nos hiere en esta vida, es la conciencia, es el tormento de aquello que hicimos y que supimos que no debimos hacer, y que estamos luego pagando las consecuencias de aquello que hicimos sabiendo que no debíamos. La conciencia en este mundo la puedes acallar. En aquel mundo la conciencia es algo que va a funcionar perfectamente bien. Y Jesús decía, eso no muere. ¿Qué más dijo Jesucristo? En ese lugar hay lloro y hay crujir de dientes. Quiere decir que hay sufrimiento, quiere decir que hay lágrimas. No creas que vas a estar escuchando cánticos. Hay unos cristianos, y lo digo entre comillas, obsérvalas bien, entre semanas se la pasan cantándole al diablo con música mundana, y el domingo dicen, bueno, pero pues hoy tengo ganas de variar, vamos a cantar unas alabanzas. Vamos a la iglesia a cantar unas alabanzas. Y llegan y cantan sus alabanzas. En el infierno no existen alabanzas. Solo existen lágrimas, gritos y lamentos. Pedro, el apóstol, decía, refiriéndose a ese lugar, el lago de fuego, el infierno, el Gehenna, castigo eterno, como lo quieras llamar, se le llama de varias formas, como prisiones de eterna obscuridad, como un lugar oscuro, muy oscuro. La Escritura se refiere a él como la muerte segunda, un lugar en donde el Señor Jesucristo decía, mira, no tengas miedo si alguien con una pistola te quita la vida o te hace sufrir, no tengas miedo a perder esta vida. Dice, tenle miedo a aquel que tiene la capacidad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Escritura dice esas cuestiones y las refiere así, y dice una cosa más: es eterno. Es eterno.
Qué difícil es para nosotros entender la eternidad. Pero solamente hay que entender una cosa: no se acaba. Cuando alguien, yo recuerdo una vez había en Estados Unidos un personaje que era muy famoso, porque en todos los desfiles de Estados Unidos aparecía disfrazado de un payaso muy parecido al payaso mexicano llamado Bozo. Así se disfrazaba ese hombre. Resulta que era un espía internacional. Lo descubrieron, lo juzgaron, lo sentenciaron, y cuando le dijeron la sentencia, un número increíble de cadenas perpetuas, 20 cadenas perpetuas. Jamás iba a salir de la cárcel. El hombre estaba, en ese momento se empezó a revolcar ahí en la misma escena del juicio. Lo grabaron. En Estados Unidos tienen esa costumbre, porque sabía que jamás iba a salir de ahí. Eso también es una idea que debe dejar claro. No, la Biblia dice, no hay purgatorio. No existe, eso no existe. Es otro intento por bajarle al estándar. Alguno dirá, hermano, pero entonces, si Dios es amor, ¿por qué castiga? La respuesta sería la siguiente: Dios es amor, su esencia es el amor. Lo que más brilla de Dios es el amor. Y porque ese amor nos dio a lo que más ama, a su Hijo Jesucristo, y lo castigó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de Jesucristo nos dio vida eterna y una oportunidad a todos de reconciliarnos con Él. Hoy tú tienes esa oportunidad, no está lejos de ti, la tienes a la mano, tan a la mano como a la persona que tienes a tu lado, así de cerca está. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. ¿Sí? Esa es una verdad y no se quita. Pero Dios también es justo, es juez justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su ley siempre se cumple. Y que vamos a pensar una cosa: imagínate que Dios no castigara al que ve que viola su propia ley. ¿Cómo quedaría él? Como un injusto, ¿verdad? Sería injusto. Lo que Dios hizo por medio de Jesucristo con nosotros es darnos una oportunidad de ponernos a cuentas con Él y de limpiar nuestras vidas. Pero toda la creación, comenzando por el diablo y después por todos los demás, será juzgada por ese juez justo. Y sería injusto si no castigase al injusto. Ok. Vamos a terminar esta enseñanza dándole una pequeña aplicación a nuestras vidas. Habemos un auditorio diverso aquí, así que les pido un poquito de paciencia. Apelo a la conciencia de cada uno de nosotros, al testimonio que te da el Espíritu y que te da Dios de tu situación actual con el Señor. Me dirijo a ti primeramente, a quien tu conciencia te da testimonio de que tienes paz con Dios. Que hoy en la mañana te levantaste, tu conciencia no te recriminó nada, pudiste cantarle una alabanza sin andar haciendo un recuento de todas tus fechorías, pudiste gozarte en Él, sabiendo y recordando que Él te ha perdonado tus pecados. Tu conciencia no te recrimina desobediencias, no te recrimina que no has perdonado, no te recrimina eso. A ti te digo, gózate. Gózate y canta con gozo, porque tu nombre está escrito en los cielos. Gózate porque vas a estar presente en ese lugar y vas a tener un abogado ahí y no tienes nada que temer. Y aún escuchando esta palabra el día de hoy, tú puedes dormir tranquilo, entendiendo una cosa: tienes un Dios que ha prometido ayudarte. A ti también te digo, teme y obedece. Porque aun cuando tu nombre está escrito ahí y hoy puedes cantar alabanzas con gozo, el que tú te desvíes deliberada y obstinadamente del camino te puede llevar a deshonrar a Dios y que tu nombre sea borrado. Amén. Ahora también me dirijo a ti, amado, que quizá eres nuevo, que estás escuchando la palabra de Dios con nosotros. Gracias a Dios porque estás aquí. Qué bueno. Estoy seguro que el Señor te trajo en esta mañana. Estás apenas conociendo su palabra. Yo quiero decirte una cosa: entiende que Jesucristo quiere salvarte y no condenarte. Así. Hace rato leíamos la palabra
y veíamos que la obra de Jesucristo que quiere hacer para contigo es salvarte y no condenarte. Pero tú tienes algo que hacer y algo en que ocuparte. Tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte de tus malas acciones, aquellas que tu conciencia te da testimonio que están mal. Tienes que hacer caso a esa revelación de la conciencia. No vengas aquí por un salvoconducto a que Jesús no te haga sentir bien viviendo como has vivido, desobedeciendo su palabra y desobedeciendo a tu conciencia. No, obedece a tu conciencia, obedece a la revelación. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien y creer que Jesucristo tiene perdón para ti y una esperanza para tu vida. Cuando tú hagas eso, y hoy te invita Jesucristo a hacerlo, Él te inscribirá en ese libro de la vida y hará que permanezcas ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, me dirijo también a un grupo de personas, amado, y lo digo con amor y con respeto, que regularmente nos reunimos a escuchar la palabra los domingos. Todos los que nos reunimos los domingos a escuchar la palabra, deberíamos de estar haciendo un examen minucioso de nuestras vidas, de si estamos o no estamos en la fe. La Escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto no es un juego. A mí me pareció muy serio lo que acabamos de hablar. Yo creo que Dios no está jugando con lo que acabamos de hablar. Y yo creo que cada uno de nosotros debería ser muy serio en revisar su propia conciencia, en si estás viviendo la fe verdadera, o estás viviendo un juego de voy a la iglesia los domingos. Amado, a ti te digo con amor y con respeto, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Tu conciencia te dice que tienes paz? O a veces te sientes bien y a veces no puedes acallarla y te da testimonio de que no estás bien. A veces estás debajo de esa falsa seguridad que te da el testimonio que da el Espíritu, porque cuando viene el Espíritu a la iglesia y que estamos cantando alabanzas, a todos nos trae paz, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y que Dios venga y nos traiga paz a todos no quiere decir que esté diciendo, hey, bien, estoy contento a pesar de que no te sujetas a tu esposo, a pesar de que no lo respetas, estoy contento a pesar de que no has perdonado. No te engañes, no te engañes. Estoy contento de que tengas la Biblia guardada un mes en tu casa y no te alimentes. Que el Espíritu venga y te dé testimonio no quiere decir que esté aplaudiendo la vida que estás llevando. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Tu conciencia te dice que estás queriendo quizá compensar con buenas obras lo que deberías de hacer acercándote a Jesucristo de rodillas. ¿Qué te dice? Tu conciencia o quizá los razonamientos te dicen, no soy tan malo, vengo a la iglesia. O a lo mejor te refugias en, bueno, está bien, o sea, yo sé que no soy tan bueno, pero en la iglesia en la que me congrego predican sana doctrina. Ahí estás como que protegido, según tú, porque en tu iglesia se predica sana doctrina. O peor aún, a lo mejor tu iglesia, tu familia es cristiana. Todos son cristianos menos tú. Pero pues como en la Pascua el Señor salvó por familias enteras, entonces pues yo mientras esté aquí cerca de los cristianos estoy a salvo. ¡Qué error! Si recuerdas lo que decía el pasaje nos decía que iban a ser juzgados cada uno y según sus obras, no según sus familias ni según sus iglesias. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, salgamos de esa falsa seguridad. Y a ti te lo digo con amor y con respeto, si tu entrega es a medias, no te engañes, tú no estás exento. Tú no estás exento. No es que el Señor un día vienes el domingo y te apuntan al libro y el martes ya te borró. No, te estás engañando. No te has entregado al Señor, entrégate correctamente. Arrepiéntete bien de tus pecados, te lo digo con amor y con respeto, de tu vida religiosa. Entrégale toda tu vida al Señor Jesucristo, confía en su palabra, obedécela, enmienda el camino, toma verdaderas decisiones.
Deja de estar jugando, lo digo con amor y respeto, a la iglesita. El Señor no está jugando. Jesucristo en la cruz no estaba jugando. Este pasaje que leíamos no era algo para tomarlo a broma. De entender estas verdades depende de nuestra eternidad. Amén. ¿Qué te parece si cerramos los ojos un momento? Terminamos esta reunión trayendo a nuestra mente algunas verdades que hemos hablado. Amado, tengamos presente, muy presente, que todos vamos a estar ahí. Miremos ese trono blanco, ese trono de justicia. Miremos esa perfecta y preciosa ley. Seamos humildes para mirar nuestra propia injusticia. Seamos humildes. Todos los que estamos aquí vamos a estar presentes. Y algunos en ese juicio vamos a contemplar con gozo a nuestro Salvador. Otros estarán muriendo de miedo. Amado, toma una decisión. El Señor te invita, te llama y te ha estado llamando que te entregues a Él. Te ha estado atrayendo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, es lo que dice la Escritura. No te invita a ser parte de una religión ni de una iglesia. Te invita a estar a cuentas con Él, a establecer una relación con Él. Pongamos atención, pongamos una mirada a esa escena. Si el Señor nos permitiera un momento mirar ese trono, si nos permitiera un momento mirar lo limpio y lo justo que es, seríamos más honestos con nosotros mismos en reconocer lo mucho que necesitamos a ese Salvador. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Todos compareceremos ante ese tribunal, amado. Antes de las bodas del Cordero viene ese solemne momento en el que todos vamos a estar delante de ese trono. Y quizá
Quizá veremos algún conocido estar del otro lado. La Escritura dice que unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Sin embargo, Dios permitirá que lo contemplemos para que Él sea reconocido como Señor de toda la tierra. Amado, si Él es tu Señor, reconóceselo hoy. Dile hoy: tú eres mi Señor. Yo quiero tu perdón, quiero tu gracia y te reconozco como mi Señor. Las puertas de los cielos se abrirán, su presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, su presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. Estaremos, dice la Escritura, grandes y pequeños delante de Dios, contemplando ese gran juicio. Escuchando la lectura de los libros, mirando a los juzgados, escuchando la sentencia. Y aunque para muchos pareciera un momento triste para la humanidad, para los que han sido lavados y han amado a Jesucristo, será un momento especial. Será el momento en el cual puedan ver a aquel que murió por ellos sentado como juez y como rey, reconociendo su señorío. Amado, si tú le has entregado tu vida, ponte de pie y entonemos este canto juntos. Este canto. Miremos la escena que nos presenta, la escena de un Dios justo. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir
abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. La Escritura dice, Señor, que tú serás reconocido como justo en tu juicio. Y en ese día, los que estemos ahí, nadie podrá levantar la mano y decir que tus juicios son injustos. Tú eres justo, Señor. Tus obras son grandes y son maravillosas. Tus caminos y tus juicios son justos y son verdaderos, Señor. Y queremos reconocerlo hoy antes de salir de este lugar. Queremos salir diciendo claramente en nuestro corazón: tú eres bueno porque nos has dado vida eterna a través de Jesucristo. Y eres justo porque el día que nos llames demostrarás a todo este mundo y a nosotros mismos de qué tamaño es el Rey del universo, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la verdad nos haría libres. Y esto que hemos hablado hoy es parte de tu verdad, Señor. Medicina para nuestros huesos. Palabras que con tu espíritu han de producir vida en nosotros, Señor. Gracias, Señor.